nos dirijas en el tema de hoy día. Acá tenemos una primera lámina y sería interesante si por favor nos puedes dar la introducción al tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que nos toca estudiar hoy? En esta serie de Juan hemos llamado Se acerca la hora de Jesús. Que Jesús siempre dijo, mi hora aún no ha llegado. En diferentes momentos del Evangelio podemos ver a Jesús anunciando que hay una hora, es la de Jesús, que todavía no ha llegado. Sin embargo, ahora, ya desde hace varias semanas, estamos pudiendo ver que Jesús anunció, estando en Jerusalén, su hora había llegado. Estamos hoy entrando a otra parte muy importante del Evangelio de Juan. Empieza justamente con el capítulo 14. Antes de esto, si me permites, Marco, voy a hacer una pequeñísima referencia de dónde viene Jesús. O sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué fue lo que pasó un poquito antes? Poco antes de esto hemos visto secuencias bastante complicadas que han estado cenando Jesús y sus discípulos han estado juntos. En un momento luego del lavamiento de pies que hemos visto hace algunas semanas, ahora entramos a este proceso en el que Jesús se conmueve en su espíritu y habla de que alguien los va a entregar. Vemos en la historia es Judas, que ha hecho un trato económico con los sacerdotes del templo para que sea él el que entregue a Jesús, a su maestro, a su amigo, en un momento determinado de aquella noche. Están en la fiesta de Pascua. Bueno, Jesús, luego de esto, habla de un nuevo mandamiento, y este mandamiento es que se amen a los unos a los otros como Él los ha amado. Esto hace que algo que era un mandamiento que vemos en el Antiguo Testamento se haga ahora real en sí mismo. Hay un referente. El mismo Jesús dice que entre ellos se amen como Él los ha amado. Y este amor es el que lo lleva justamente hasta la cruz. En este tiempo también vamos a ver, está diciendo que Él va a ir a un lugar donde los demás no pueden ir. Pedro lanza una afirmación que lo seguirá hasta la muerte. Jesús le anuncia a él que no va a ser así, va a fracasar. Este corazón honesto de Pedro no se conoce el mismo tanto como Jesús lo conoce. Que antes que cante el gallo, Pedro le va a negar 3 veces. Así que vemos estas circunstancias, estas situaciones. Estamos entrando ahora a esta, Marquito, en el cual vemos Jesús se manifiesta como el camino hacia el Padre. Comienza a decir hacia dónde va. Comienza a hablar, por supuesto, de hacia dónde va espiritualmente, que todavía no había manifestado abiertamente que llegaba el camino hacia la cruz. Pues ya lo había anunciado en otras ocasiones también, iba a ser muerto y que iba a resucitar. Sin embargo, en este momento, comienza a hablar, Él es el camino al Padre. Y esto es muy interesante, Marco. No sé si hasta aquí quieras hacer algún comentario al respecto. Nada, lo que tenemos frente a nosotros ahorita son pues las últimas horas de vida terrenal antes de su crucifixión, y lo que vamos a ver ahora son una serie de discursos, si no me equivoco es hasta el capítulo 17, en las que vamos a encontrar el corazón de Jesucristo en amor por sus discípulos y también por quienes vendrían después de ellos, es decir, por nosotros. Jesús va a dar una serie de instrucciones, una serie de abrir su corazón y manifestar cosas que antes no había aclarado con tanta vehemencia, ¿no? Porque está en un momento muy íntimo. Jesús está pues en una situación muy difícil, sabe que va a ser quebrado, y aún así Él tiene la paciencia de tener este tiempo con sus discípulos, ¿no? Realmente es un tiempo muy, muy precioso que quisiera que todos pudiéramos valorar y dar el espacio y el tiempo para poder estar juntos. Vamos, Danilo, vamos a empezar entonces. Correcto, Marquito. Vamos a dar un siguiente paso a los slides. Okay. Y vamos a entrar a un espacio que se ha llamado Jesús
su promesa de la gloria. Vamos a entrar en esto porque Jesús empieza ya a dejarles algo en herencia a sus discípulos, algo que viene con esta nueva condición en la que va a entrar, donde Él va a ser glorificado y extiende su gloria a quienes le están acompañando con fidelidad. Hablamos de las reacciones humanas que vamos a ver más adelante de parte de sus discípulos. Hablamos de lo que ellos, después de esa decisión que han tomado, fiel al Señor, van a recibir, van a hacer sobre la tierra. Esta es la promesa de gloria, la cual está empezando a hablar Jesús. Entonces creo que, Marquito, podemos pasar ya de este momento a ver el versículo 1. Correcto, ahí estamos. Vemos aquí que Jesús, que es el verdadero camino hacia el Padre, se está dando una tranquilidad a sus discípulos. Han estado muy preocupados porque Él decía que tenía que irse. Dice, no se angustien ustedes. Crean en Dios, crean también en mí. Acá ya estamos viendo, Marco, cómo Jesús está hablando de Dios, crean los dos. Crean en Dios, crean también en mí. Esta afirmación comienza a enlazar el mensaje que vamos a empezar a ver de aquí para adelante, Marco, hasta el versículo 14. ¿Un comentario o seguimos, Marquito? Nada, la palabra angustiar creo que está definida creo que en la Reina Valera del 60 le dice, no se angustien, no estén turbados, creo que es la palabra, ¿verdad? No os turbéis, es decir, los discípulos están escuchando cosas que no quieren escuchar, ¿no? Es como cuando un hijo escucha a un papá que le dice, hijo, ¿sabes qué? Me voy a morir esta semana porque tengo cáncer, ¿no? Y el hijo no lo quiere creer, o sea, escucha y está turbado, ¿qué estás hablando? Es como que ya están sintiéndose huérfanos antes de que suceda. Y Jesús hace una comparación, la cual, Danilo, tú siempre has puesto mucho énfasis, que es justamente, si crees en Dios, cree también en mí. Mira, Jesús se pone al mismo nivel, ¿no? De creer en Dios y en Él, ¿no? Qué maravilloso. Y nada, vamos a continuar, porque el texto es abundante, abrumador y abundante. Vamos al versículo 2. Claro. No se turbe su corazón, ¿no? No se turbe su corazón. Ok, vamos al número 2, entonces, donde vemos que Jesús ahora va a mencionar, va a decir a dónde está yendo. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Las versiones Reina Valera 60, la que tengo también aquí, Reina Valera 95, va a aparecer moradas. Esto se llama moradas, hace referencia a habitaciones. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Aquí lo manifiesta en esta versión, Dios habla hoy, dice de una manera más contemporánea, Marco, para entendimiento. El mensaje es igual. Hay muchos lugares donde vivir en la casa de mi Padre. Si no fuera así, lo está diciendo Jesús, entendimiento de sus discípulos, si no fuera así, yo no les hubiera dicho, voy a prepararles un lugar. Jesús les está diciendo, tengan la certeza que a donde voy, ustedes van a tener un lugar. Hay que recalcar, Marco ahora les está hablando a los 11 discípulos que están con Jesús. Ya no está Judas en escena hace un buen rato. Judas ya se apartó de ellos, perdió en la oscuridad, fue a hacer lo que tenía que hacer. No, está hablándole de los 11 que quedan. Si no fuera así, yo me les hubiera dicho, voy a prepararles un lugar celestial, Marquito, un lugar en la casa de su Padre. Qué interesante lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, porque en la casa de mi Padre, es decir, Jesús le dice, me voy a ir, ¿y a dónde se está yendo Jesús? Evidentemente Él va a partir al cielo. Y en ese su partir al cielo, se va a ir a la casa del Padre. Él está manifestando un lugar donde habitar y dice hay muchas moradas o muchos lugares, y la palabra está más dirigida a templo, a casas, que a tabernáculo, ¿no? Es como algo mucho más grande. Y si no me fuere así,
yo les hubiera dicho, pero voy a preparar el lugar. Y ahí está la otra frase que le hemos puesto en amarillo, en este caso, ¿verdad? En este caso le hemos puesto amarillo para darle el énfasis. Jesús se iba, pero se iba con un propósito. Yo me voy, pero yo no me voy nada más. Yo voy y nos vamos a volver a ver. Ahí está. No se turben. ¿Por qué? Porque mi partida no es para siempre. Yo voy a salir de acá del escenario, pero luego me voy a volver a encontrar con ustedes. ¿Por qué? Yo me voy a adelantar a un lugar donde ustedes van a vivir conmigo para siempre. Una relación conmigo constante. No creo que ese tema es el que está resaltando Jesús aquí. Es muy interesante, Marco, esto, ¿no? Lo que viene es una promesa hermosa. Es lo que nos da seguridad. Vamos a ver qué sucede al pasar el cuadro, Marco, ¿te parece? Sí, claro, versículo siguiente. Jesús entonces está yendo a la casa del Padre. Estamos leyendo desde el versículo 2 y vamos a llegar hasta el 4. Él, después de decir que está yendo a preparar este lugar y reafirmarlo, dice: después de irme, de prepararles un lugar, vendré otra vez. Esta es la promesa. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. O sea, está yendo a preparar, volverá, va a llevar sus discípulos con él, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Esto Marco va pensando a mostrar que Jesús no se va a separar de sus discípulos allá en la casa del Padre, allá donde esté él, estarán con él. Esta es una promesa pero preciosa. Recuerda mucho, Marco, la imagen nuevamente, pastor con las ovejas. Ajá. El pastor está con sus ovejas. Las ovejas lo siguen. Él las lleva, él las cuida, y él las alimenta. Esto que está dentro del contexto humano refleja ahora también en el cielo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Qué cosa dice? Se los llevará con él. Y Jesús ya nos había dicho hace semanas: yo soy el buen pastor. ¿Marco? Sí, te escucho. Se ha congelado la imagen, parece, pero seguimos. Ok. Perfecto. Entonces, esta era la reflexión. Tú va a volver, se va a llevar con ellos a todos los discípulos para que estén con él en el lugar donde... Tienes un comentario ahí. Sí, correcto. Pues ahorita hay un problema con la máquina otra vez. No hay problema, vamos a continuar. Sin embargo, vamos a tener que entender que Jesucristo les está dando la promesa, ¿no? Les está indicando por lo que Él quiere para nosotros, se lo allí, y nosotros también lo que Jesucristo está dando es uno con el y después de preparar un lugar, véalos conmigo. Y esta promesa pues habla ya de la venida de Cristo, pero no con que más adelante habla de los que en el mismo lugar. Ellos estaban preocupados, que podrían haber tenido en su cabeza. Ahora ellos van a venir por y vamos a estar juntos siempre, no vamos a permanecer. La promesa realmente es una promesa también. Querido hermano y amigo, si estás promesa de Jesucristo, es una promesa que también está dirigida a ti. Si tú crees de todo corazón, si tú te acercas a Jesucristo, Él no te va a abandonar. Él vendrá otra vez para estar consigo, ¿ok? Para que tú vivas con Él siempre, para que andes con Él siempre por la eternidad. Hay un lugar especial preparado para ti en la eternidad, el cual Dios tiene para ti. Así que podemos estar confiados, tranquilos, porque esta promesa no es humana, esta promesa es del Señor Jesús. Versículo 2, esta lámina. Muy bien. Vamos a caminar entonces a la siguiente lámina, Marquito. Correcto, vamos para allá.
Jesús va a la casa de su padre. Dice el versículo 4, ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Estas formas, Marco, en que Jesús expresa lo que es él mismo, la verdad, fascinan. Porque él se va a manifestar como el camino. Le dice a sus discípulos, ustedes conocen, saben, el camino lleva donde yo voy. Él es el camino. Lo vamos a ver más adelante, Marquito. Muy bien, seguimos al verso 5. Pero hay un texto bíblico ideal, ¿no? Justamente habíamos visto en 2 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 3. Hablando de la morada, hablando de la habitación, vemos que nos dice Pablo a la iglesia de Corinto. Porque sabemos, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Yo había leído un comentario, Marco, que esta casa de la que estaba hablando Jesús, estas moradas, podrían tener que ver también con este cuerpo nuevo que vamos a tener, glorioso, donde ya estemos en la presencia de Dios. Que este cuerpo es hermoso, maravilloso dentro del concepto de la creación de Dios. Es un cuerpo ya fallado, es un cuerpo que arrastra el pecado, todas las debilidades, es un cuerpo que va envejeciendo, va enfermando, camina hacia la muerte física, terminará deshecho, como bien dice aquí. Este tabernáculo se deshiciere, tomando en cuenta los hijos de Dios, guardamos al Señor, al Espíritu de Dios en nuestro corazón, somos templo de Él. Este tabernáculo, este templo, se puede deshacer, que es un cuerpo mortal, es un cuerpo de carne y hueso. Nos dice, allá en el cielo Dios tiene un edificio, una cosa enorme, colosal, está puesta en los cielos, donde nosotros estaremos. También entonces tiene relación con este revestimiento del que habla en el versículo 2, dice que deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que habla de vestido. Hallarán vestidos, no desnudos. Hay entonces un símil entre lo que es el lugar de la morada, el tema del cuerpo del cual estamos hablando. Estamos hablando del Espíritu Santo que mora hoy en este cuerpo como tabernáculo, lo que viene después, pues ya nos presentemos ante el Señor, ese cuerpo glorioso que Él nos va a dar. Entonces quería yo presentar esto, Marco, no sé si tienes un comentario de este punto. No, Danilo, acabas de abrir una puerta pues que no es una puerta que nos va a llevar definitivamente a otros temas mucho más amplios que no nos daría abasto hoy día para tocar, ¿no? El enfoque de Juan básicamente es moradas donde habitar. Pero ese es solamente la seña de Jesús, porque sentía que sus discípulos estaban en una situación de desesperación, ¿no? O sea, no los voy a abandonar, chicos, no se preocupen. Bajo esa premisa, bajo ese contexto, Jesús solamente les está diciendo, yo me voy, hago lo que tengo que hacer por ustedes y regreso para llevarlos conmigo a ese lugar que vamos a estar para siempre, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a suceder adentro? Bueno, tú estás citando Corintios, capítulo 5. Podemos irnos a los otros capítulos de Corintios. Podemos irnos a Tesalonicenses, a Mateo, Apocalipsis y encontrar qué va a pasar allí, en qué situación. Porque si tú haces referencia a 2 de Corintios, entonces estás hablando del rapto de la iglesia y no de la segunda venida, que son dos temas distintos.
¿no? En la segunda venida vendremos con él ya reconstruidos, ya siendo nuevas criaturas físicamente, ya no solamente espiritualmente, para morar en un cuerpo como dice 1 Juan, semejantes al de Jesucristo. No, o sea, para Jesucristo el evento de regresar con ellos ya encierra todos estos parámetros, ¿no? Que son muchas cosas más: el rapto, las bodas del Cordero, la cena con Jesucristo, la premiación, el juicio de Corintios, y luego vamos a regresar con él para que él venga a hacer guerra en la tierra y destruir la maldad para siempre, los mandará todos al Seol. Y ahí estamos recién en Juan, ¿no? Juan. Entonces, esta cita de Corintios es una cita que nos empuja a poder pensar en el asunto de, pero en qué situación, bajo qué manera, de qué manera vamos a estar con Dios para siempre. Y bueno, ahí está, 2 Corintios 5, que acabamos de mencionar, que es el texto que ha citado Danilo muy bien, para hacer referencia solo a este detalle dentro de todos estos eventos, ¿no? Jesús está consolando en realidad el corazón de sus discípulos y le dice: yo me voy donde el Padre. Obvio, después todos estos detalles que acabamos de ver se les es revelado a Pablo, ¿no? Jesús no está hablando de esto, Jesús está hablando del evento general, y a Pablo se le revelan los detalles, ¿no?, concisos acerca de cómo van a ser estas manifestaciones, ¿no?, que son totalmente diferentes. Y habrá un tiempo de repente en que podamos hacer un estudio más detallado de lo que es el rapto, el cambio de cuerpo, la ascensión, el tiempo en los 7 años arriba, los 7 años abajo, la segunda venida de Cristo, luego el milenio, el juicio final, ¿verdad?, y la eternidad, bajo todas estas premisas. Pero maravilloso, porque creo que el énfasis, Danilo, que tú quieres colocar aquí es que no solamente es una morada eterna celestial con el Señor, que luego va a estar en la tierra, porque dice que la gran Jerusalén descenderá a la tierra, ¿no?, sino que será con cuerpos reconstruidos, cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, y no porque lo merezcamos, sino es porque Dios nos lo ha prometido, ¿no?, nos lo ha regalado. Así que por ahí más o menos va el tema de Corintios. Solamente aquí, Marco, decir que invito a todos los que están viendo este programa hoy que verdaderamente lean su palabra, que puedan ir viendo cuáles son esas promesas maravillosas que tiene Jesús a todos nosotros. Lo que viene es espectacular. Efectivamente, vamos a ir más allá, todavía estamos con Jesús, está en carne y hueso sobre la tierra, y estamos viendo esta parte importante, le está dando aliento a sus discípulos, está diciendo que va a volver por ellos, que se los va a llevar y estarán donde él esté. Y después de esto, Marco, podemos pasar a la siguiente lámina, donde hay un esquema, ¿verdad? Ajá, un esquema. Muy bien, vamos al esquema. ¿Sí? Vamos al esquema entonces. Este esquema es el de Jesús y la promesa que nos da. El primer punto es creer en Dios, en Jesús. Crean en Dios, crean también en mí. Ya ha dicho Jesús. La siguiente fase es la que ahora vamos a ver. Si le damos clic ahí, vamos a ver. Dice: Jesús va al cielo a preparar morada. Quiere decir, no se angustien, crean en Dios y en Jesús. Él mismo ahora les dice a qué está yendo, a dónde está yendo, a qué está yendo. A preparar morada, dice, para ustedes. Vamos a ver la tercera fase, Marco, de todo este esquema de lo que Jesús va anunciando con ellos. El tercer punto, acaba de decir: Jesús regresará para llevarnos con él. Y que acá estamos viendo de una forma muy clara el mensaje completo que Jesús les acaba de dar. Este es un mensaje sumamente alentador, un momento en el cual efectivamente los discípulos estaban bastante angustiados, desconcertados. Él habla como un padre, les está diciendo que va a tener cuidado de ellos, a pesar de que este camino que va a seguir es un camino difícil. ¿Sí, Marquito?
Amén, amén. Ahí está pues un esquema bastante sucinto, ¿verdad? Bastante claro de lo que acabamos de leer, para que nos quede pues las ideas de este proceso de diálogo, porque Jesús está haciendo un speech, ¿no? Pero suena más a una conversación. Él los ve tristes y entonces los está alentando. Y acá estamos descubriendo nosotros cosas maravillosas que tenemos que entender, porque no solo eran para los apóstoles, también son para nosotros, ¿verdad? También son para nosotros. Vamos a continuar entonces. Está interesantísimo, Vamos, estamos entusiasmados. Vamos, hermano. Te rompe el esquema. Vamos a ver ahora, los discípulos comienzan a participar, así como había participado Pedro en la semana anterior, que vimos su pregunta y luego su afirmación de que estaría con Jesús hasta la muerte. Ahora entran más y entran y lo vamos a ver a partir del versículo 5. Es interesante que ellos hagan estas preguntas, porque más de 2000 años después, hoy día sabemos la respuesta de Jesús. Somos entonces felices, estamos felices de conocer estas promesas y esta certeza de lo que Jesús está por decirles a cada uno de ellos. Pasamos entonces a la siguiente lámina, Marco. Vamos a ver qué dice, qué pregunta Tomás. Va a preguntar después Felipe. Correcto. Dice Juan 14:5. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Una pregunta muy inteligente, ¿verdad? Claro. Si tú no nos dices realmente a dónde vas, ¿cómo entendemos cómo llegar? Claro. Dinos cuál es el camino, ya nos dices exactamente cómo llegar a él, ¿no? A este lugar donde tú vas a ir. Esa es la pregunta que hace Tomás. Tomás es una persona muy perspicaz, es una persona muy aguda, ¿no? Y ya estamos viendo en la historia de Tomás una segunda participación en el Evangelio de Juan, cuando él primero dijo, recuerda que estaban en una ciudad y se van para Jerusalén de regreso, donde estaban esperando que Jesús llegara, a prenderlo y matarlo. Y bueno, ellos, los discípulos, los siguen a Jesús en obediencia, se sujetan a él. Tomás no deja de hacer un comentario. Dice: entonces vayamos a morir con él. ¿No? A pesar de que era bastante comprensible, viendo la actitud que habían tenido los fariseos, los escribas, la manera como Jesús les había contestado con tanta sabiduría, pero ellos se sentían retados, ofendidos, insultados. Entonces sabían que Jesús estaba en ese camino, y fue Tomás que dijo: vayamos a morir con él. Como una respuesta irónica, pero que al final sí se traduce en una verdad en el tiempo. Todos los discípulos, excepto Juan, murieron en el nombre de Cristo bajo sufrimiento y martirio. Excepto Juan, murió de viejito allá años más tarde. Más le dijo a Jesús esta pregunta. ¿Te parece si seguimos a ver la respuesta en el siguiente versículo? Sí, efectivamente, Danilo. Solo un detalle para considerar en la pregunta de Tomás, ¿no? La pregunta de Tomás está relacionada a un tema, es: Señor, tú me dices que hay un destino y que hay un camino, pero yo ¿cómo voy a llegar a ese destino si yo no conozco el camino? O sea, Tomás está siendo bastante honesto. O sea, Señor, no entiendo nada. Así. Así es. Así, o sea, él no se hace de sabiondo acá, ¿no? Él dice: ¿sabes qué, Señor? No te entendí. Tú estás siendo muy tierno, estás siendo muy, muy amoroso con nosotros, pero por favor, aclárame el asunto. Pues, y lo que Jesús va a decirle a continuación, versículo 6, estoy entrando ahora, es la respuesta pues de Jesucristo, que nos da evidencia de un montón de detalles en la vida de muchos cristianos, ¿no? Vamos, Danilo, te dejo en el versículo 6 y 7. Correcto. Habíamos dicho que una cosa espectacular, que yo me siento fascinado, habíamos dicho de láminas atrás con respecto a Jesús, mencionando el camino. Ya lo conocen, ya lo saben, ya él había dicho antes que conocían el camino. En Tomás, que todavía pues representa pensamiento, creo, de todos. ¿De qué lugar está hablando y de qué camino puede estar hablando? Jesús le contesta a Tomás: yo soy. Está el yo soy. Yo soy
el camino. Y añade, la verdad, la vida. Al decir yo soy el camino, la verdad, la vida, le está diciendo a sus discípulos, conmigo no pierden absolutamente nada. Conmigo van a estar en luz, conmigo van a vivir en la verdad y van a tener vida, como dijo en algún momento, y vida en abundancia. Así que dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y continúa diciendo, solamente por mí, a través de mí, se puede llegar al Padre. Hasta aquí este versículo 6 nos da también una posibilidad de dedicar solamente una sesión y un compartir esta parte, ¿verdad, Marco? Efectivamente, solo ese texto nada más ya nos da para hablar mucho. Jesús, como también lo dice en otra parte, es el único camino que nos puede llevar a Dios. Ya como lo pone él, ¿no? Yo soy el camino, no dice yo soy uno de los caminos, sino el camino, lo podríamos leer como yo soy el único camino. Así que si tú quieres llegar a Dios, solo la única forma de poder hacerlo es a través de Jesucristo. Mira, a veces pensamos que llegar a Jesucristo es algo pues difícil, ¿no? Algunos dicen, no, llegar a Dios por medio de Jesucristo es complicado, pues. Pero la verdad es que lo difícil no es llegar a Jesús, lo difícil es llegar a el Padre, ¿no? Porque Jesús es el camino justamente al Padre. Jesús es quien nos lleva al Padre. De esta manera Jesús está aclarando el contexto bien interesante. Yo les contesto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y creo que me adelanté con el 7, Danilo, pero ahí estamos. Vamos al 7. La emoción, Marquito. Ok, solamente por mí se puede llegar al Padre, el camino. Y al llegar al Padre, efectivamente, que es lo más difícil, y cuando hablabas, Marco, de pronto tuve, no sé, una visión muy rápida de lo que fue toda la historia del pueblo de Israel a partir de Abraham. Pensando todos los procesos que ha pasado este pueblo terribles por desviarse del camino que Dios mismo les estaba dando. Matar a los profetas que anunciaban lo que venía a través de Jesús. Borrar preocupaciones humanas, tentaciones, irse por aquellas otras adoraciones que habían alrededor del pueblo, hacerlas de pronto propias y romper al pueblo de Israel, tanto que Dios en un momento determinado la trata como ramera, que le es infiel y se va con otros, y es adúltera, fornica con lo que no debe fornicar. Entonces, todas estas cosas me vinieron en un momento donde de pronto ahora los discípulos son testigos de que Dios hecho carne está diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Miles de años antes de esto, todos buscaban un camino y Dios se los estaba mostrando. Ese día, en ese momento, delante de sus discípulos, él mismo dice, a través de mí se llega al Padre. Y esto ya es algo inamovible, es algo que se va a entender cada vez más en la medida que avancemos en la lectura bíblica para saber cuál es este camino hermoso que trazó el Señor. La tierra es de aflicción, pero con un gozo de eternidad sin descripción. Versículo 7. Aquí Jesús manifiesta algo tan importante como lo primero. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y adelanta diciendo, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. ¿Cuánto tiempo había pasado, Marco, desde que conocieron a Jesús? 3 años y medio aproximadamente. Claro, 3 años y medio más. Caminado con él, ¿verdad? Correcto, 3 años y medio más o menos. Medio año que fue que Jesús empezó el ministerio y comenzó a convocarlos, y después de 6 meses, 5 meses, dice que los juntó, lloró por ellos y los llamó apóstoles, ¿no? Más o menos 3 años y medio. Así es.
Fue uno de los primeros pasos que hizo Jesús. Lo llamó a 3 de los que fueron después sus discípulos, llevarlos a su casa, porque la pregunta de ellos fue: queremos saber dónde vives. Él los llevó y les mostró cómo vivía. O sea que Jesús desde el primer momento abrió la puerta de su hogar, les mostró cómo vivía el Hijo de Dios de la tierra, sin que ellos supieran que era el Hijo de Dios, que ya estaban las manifestaciones que él era el Mesías, y que Juan el Bautista lo había señalado como tal. Así que allí, desde el primer momento, él se hizo conocer. Ahora lo está diciendo, el tiempo ya que se va a cumplir, la hora está llegando, decirles que ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Quito, ya tengo una reflexión personal, la comparto con todos en la iglesia, todos los que están viéndonos hoy día, de los distintos hogares dentro y fuera del país. Papá, él falleció en el año 2015 y sé que él está en la presencia de Dios, que él entregó su corazón al Señor en su momento, entregó su vida. Bueno, a través de los años, bien es cierto, yo siempre fui muy parecido a mi madre. Era más delgado, tenía bastante pelo, en fin. Pero según pasan los años, la ausencia de mi padre, mi madre, mi hermana que vive con ella, cuando me ven a mí, tanto en las transmisiones o me ven en fotografías, me escuchan hablar, reconocen que yo tengo mucho de mi papá ahora, en fisonomía, en mi manera de hablar. No sé, ellas lo ven más, lo han reconocido así. Cuando uno habla y dice, no, yo me parezco a mi padre, yo soy hijo, en mi caso, de Alberto Gutiérrez, hay una seguridad dentro de uno. Yo hablo por mí, una seguridad. ¿Cuáles son las cosas que mi padre ha sembrado en esta vida, esta persona que se llama Danilo? Yo veo aquí Jesús dice: si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Maravilloso que las palabras que utiliza, los mensajes que da, pueden ser tan cercanos como lo que a mí me conmueve decir ahora, ¿no? Y quien me está viendo a mí ahora, tanto eternamente, puede recordar a mi padre también. Dicho por mi madre, que ha sido su esposa durante 60 años, es algo cierto. ¿Cuánto uno lleva de su propio padre? ¿No? Uno. Ahora Jesús lo está diciendo. Ya lo conocen desde ahora. ¿Quién? Su padre. ¿Por qué? Lo han estado viendo. Y hacer solamente esta imagen de la relación, de la imagen del padre con el hijo, de herencia genética, ¿verdad? En el caso humano, bueno, acá estamos hablando de lo que es la unidad espiritual de Jesús y el Padre como uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Ok, fascinante, ¿no? Es decir, Jesús, si pudiéramos ponerlo dentro de la genética, porque no lo tienen, ¿verdad? Son mucho más allá de la creación humana y terrenal. Ellos tendrían la misma genética, porque son lo mismo, ¿verdad? Si me conoces a mí, es lo mismo que vieras al Padre. O sea, si me estás viendo a mí, ya viste al Padre. Y mira, y con estos dos versículos le está contestando de manera maravillosa a nuestro primer personaje que hace la pregunta, ¿no? Tomás pregunta y Jesús le contesta la pregunta, ¿no? Le contesta literalmente la pregunta. Y creo que esto es justamente lo que le está diciendo. ¿No conoces el destino? Bueno, ¿no conoces el camino? ¿Estás seguro? Pero ahora él agarra y responde, ¿no? Yo soy ese camino y el destino es mi Padre. Ya está, mira, ya está muy simple, ¿ah? Muy sencilla la respuesta, ¿verdad? Muy bien, pasamos al versículo 8, Marquito. Creo que hay un esquema, Danilo, me equivoco. A ver. Se cayó. Sí, hay un esquema. Está la pregunta de Tomás. Está afirmando que no sabe el camino, no sabe el destino y tampoco conoce el camino, ¿verdad? Esto es lo que Tomás está manifestándole a su maestro, queriendo entender lo que le está diciendo. Está
buscando una respuesta. Luego de esto, viendo lo que sigue Marco en este esquema, vemos que Jesús afirma que el Padre, Dios Padre, es el destino. Lo primero que le dice, le responde esta primera pregunta. Luego Jesús, ¿qué va a decir? El camino es el mismo. A través de él se llega al Padre. Respondida la pregunta, esquemáticamente ahora, estamos viendo que Tomás ya tiene esta respuesta y debe haberse quedado pensando camino sobre mi maestro. O sea que, ¿qué manera? ¿Cuánto más que hablar sobre este tema? ¿Cuánta más carne para poder bajarla y verla de lo que Jesús le ha dicho? Esta es una manera muy sencilla. El Padre es el destino, yo soy camino, Marquito. Claro, esa es la forma esquemática y simple de reducir un poco el diálogo, ¿no? Porque estamos tomando temas muy profundos y nos podemos de repente apartar con tantos, con tanta belleza, ¿no? Y tanto glamour de palabras y que tiene un contexto profundo. Entonces, regresamos un poquito a la idea del diálogo en esquema. Vamos al siguiente verso. El siguiente verso ahora es la pregunta del siguiente personaje, ¿no? ¡Ah! Felipe. Aquí entra Felipe y mira que ya Jesús ha dado una respuesta que podríamos decir, está diciendo el que lo ve a él, ve al Padre. Ya lo dijo 2 veces. No sé si Felipe estaba pensando en otras cosas y no escuchó todo lo que dijo Jesús, pero de pronto, era resuelta, le dice, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. A ver, quiero verlo. Bueno, debemos ver que la forma en que se lo dice es una manera bastante peculiar, porque los judíos sabían muy bien que nadie podía ver a Dios, que ante la santidad tenían que haber fulminados. Entonces, déjanos ver al Padre. Es algo bastante intrépido para un judío decirle a alguien que Dios, Jesús está caminando hacia el Padre y él es el camino. Entonces ya Felipe dice, llévame y déjame verlo. Nos basta con eso. No sé a qué se referiría Felipe diciendo con eso nos basta, la verdad. Pero eso es lo que le dice o le pide Felipe a Jesús. Sin embargo, pues la situación es un poco difícil, Danilo, porque para todos todo esto es nuevo. O sea, esta conversación nunca se ha dado antes en la historia. O sea, nunca nadie tenía una conversación con el Hijo de Dios sobre el reino de Dios, sobre establecer el reino, en que ese rey vino y va a regresar otra vez para llevarlos consigo. Entonces yo creo que tanto Felipe como Tomás están pues en trompo, ¿no? Están dando vueltas, no entiendo qué habla. Y Jesús dice que va al Padre, es igual al Padre. Mira, no te entiendo, Jesús. Ya, muéstranos a papá y listo, te entendimos. Ya, ¿por qué no lo hace más simple todavía? La verdad que, Danilo, hace un rato dijiste con el esquema ya estuvo clarísimo. Pero nosotros, ¿no? 2000 años después que leemos lo que ya conocemos de las escrituras, lo entendemos. Pero en ese momento debe haber sido un diálogo muy peculiar. No entiendo, por favor, házmelo más simple. Muéstranos al Padre y ya. Obvio, lo que tú acabas de decir también es importantísimo, porque ningún judío sabía que podía ver a Dios. Ves a Dios y eres consumido por la santidad de Dios, ¿no? Aún así, Jesús sigue teniendo mucha paciencia, ¿verdad? Porque ahora viene la respuesta de Jesús. Ahí viene la respuesta de Jesús. Amoroso Jesús, ¿no? Qué amoroso, es cierto. Con tanta paciencia, ¿verdad? Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo estoy con ustedes. ¿Todavía no me conoces? Acabamos de hablar un poquito de los 3 años y medio, ¿verdad? Sí. He estado pegaditos a Jesús. ¿Todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ahí está, pues, lo que dice este slide. El que ve a Jesús,
ve al Padre. Y continúa Jesús diciendo, ¿por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Está reafirmando la unidad de la cual viene hablando ya de manera repetida. Está comenzando a centrar la idea en esta conversación constantemente a sus discípulos. Están viendo al Padre. Siempre lo vieron a través de mí. El que me ve a mí está viendo al Padre. Estoy yendo al Padre para morada. El que me ve a mí, yo soy el camino para llegar al Padre porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que si quedaron impactados antes, ahora creo que ya, como decimos acá en el Perú, se rayaron. Se rayaron porque se quedan pero así impactados de esta respuesta, ¿no? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Marquito. O sea, ya hubiera querido estar presente en esa escena para ver los rostros, los discípulos de Jesús, esta conversación. Y si yo hubiera estado allí, me hubiera gustado verte a ti, cómo veías a ellos, ¿no? Tu rostro. Salía pelo otra vez, cabello, Marco. Pero mira, el diálogo de Jesús es bastante simple, pero como es tan profundo, lo que él dice es difícil de entender. Pero también es difícil de entender porque nosotros somos medios cuadraditos, ¿no? Claro. O sea, 1 más 1 es 2 y no hay otra forma. Pero en el mundo espiritual es otro nivel. O sea, en el mundo espiritual es mucho más allá de lo que nosotros normalmente entendemos y comprendemos. De tal manera que lo que Jesús está diciendo es muy simple para él, y se los está diciendo para que se lo quede en su corazón. Y luego creo que vamos a notar las promesas de Jesús, ¿no? Que cuando haya dificultades, situaciones difíciles, no se preocupen porque mi Espíritu Santo les hará acordar todas las cosas. Y yo estoy seguro que estas palabras marcaron su corazón porque fue una noche realmente que sacudió sus vidas. Y cuando hubo situaciones muy difíciles, finalmente, ¿qué hicieron ellos? Acordarse, ¿no? Ah, no, Jesucristo dice que era igual al Padre y Él contenía al Padre también. Y si vimos a Jesús, hemos visto al Padre, entonces no hay ningún problema. Ya tenemos una relación con el Padre a través de Jesucristo. Es muy simple, solo hay que aceptarlo en realidad. Lo difícil es aceptar estas verdades, ¿no? Pero hay personas que nos ponemos en trompo. No, yo quiero entenderlo más clarito todavía, ¿no? Yo quiero ser súper claro con el asunto y no quiero tener ninguna duda. Quiero que mis dudas sean totalmente satisfechas y yo quiero entender claramente qué es lo que está diciendo Jesús. Pero es muy simple. Jesús contiene al Padre y al contener al Padre es igual al Padre, y si tú vas a Jesús vas también al Padre, ¿no? Al Padre eterno. Ya, ok, ahí está el diálogo va a volverse un poquito más intenso todavía. Tengan en cuenta esto porque va a continuar, ¿no? Así que vayan tomando apuntes, ¿ah? Al final hay examen, un esquema examen. Así es. Vamos, Danilo. Y vamos con la siguiente lámina, donde habla el autor del libro de Hebreos. Empezando nomás el capítulo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Esto muestra ya de una forma más amplia que Dios siempre estuvo hablando desde los ancestros, a través de los profetas, en los días que continuaron, los postreros días, cuando envió a su único Hijo por amor a este mundo. Luego de la gloria y de la muerte por cruz, de su resurrección, pues Él estaba siendo heredero de todo. Toda autoridad estaba en Él, en la tierra y en el cielo. Por quien asimismo dice, hizo el universo.
Marco, acá me lleva a una pequeñísima también reflexión. Los discípulos que hacen estas preguntas han visto tantos prodigios, tantos milagros en estos 3 años y medio junto a Jesús. Pero ellos son un reflejo también de nuestro entendimiento, ¿verdad? Que nosotros por fe entendemos esto viendo la razón histórica, leyendo la Biblia, entendiendo tantas cosas por fe, iluminados del Espíritu Santo que vive en nosotros, los hijos, hijas de Dios. Pero ellos tuvieron la oportunidad de ver este hombre que paraba y dominaba el viento, el mar, caminaba sobre el mar, resucitaba muertos, sanaba, partió a 5.000 y sus familias, a 4.000 y sus familias, unos pocos pancitos y pescados, y todos comieron hasta la saciedad. Con todas estas cosas, están preguntándose, están diciendo del Padre, cuando ellos mismos habían reconocido alguna vez que este tenía que ser el Hijo de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a saber cuán poca percepción tenemos a veces de las cosas que pasan a nuestro alrededor, nos permitan entender algo como lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos en ese momento. Esa era mi reflexión, Marquito. Fíjate, Dios ha tenido la paciencia de usar siglos anunciando el mensaje de salvación a través de su Hijo. Finalmente, el Hijo cumplió obediencia a todo lo que tuvo que hacer. Lo constituyó, como dice aquí, heredero de todo, en sí mismo hizo el universo. Todo está hecho a través de Jesús. Maravilla, Marco, ¿verdad? Amén. Pues Jesucristo es Dios, solo que se hizo carne, pero es Dios, ¿no? Recordemos que la esencia de lo que queremos ahorita mover a través de estas palabras de Jesús y la referencia a Hebreos es que creemos en una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y creemos que los tres son uno. Esta es una verdad bíblica y lo podemos demostrar bíblicamente, y no es extraño que tres sean uno, porque siempre hacemos referencia a esto y dices, no, pero eso es extrañísimo, ¿dónde están los tres? Pero en todas partes encuentras una Trinidad. Nosotros mismos, Pablo hace referencia en Corintios que debemos guardar todo nuestro ser irreprensible. O sea, el apóstol Pablo, quien recibía revelaciones de Dios en una de las cartas de revelación que Dios le da en Corintios 10, que si no me equivoco es el 33, guardar todo vuestro ser, y luego dice que espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que nosotros somos trinos, pero somos trinos dentro de un cuerpo físico, dentro de un tema de tiempo y espacio. Dios también es trino, Danilo. Solo que Él no está limitado al tiempo-espacio. Por eso que nos parece extrañísimo. ¿Cómo puede ser posible que haya tres en uno? Pero no es raro. Está en todas partes. Y Dios tiene su Hijo unigénito, porque dentro de la Trinidad es el único, y el Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser hijos por adopción, porque por Jesucristo tenemos salvación. Así que tú encuentras en el Génesis, en Tesalonicenses y en otros lugares que a Jesucristo se le da los atributos de creador, igual que que se lo da al Padre en el Antiguo Testamento. Jesús es Dios hecho carne. Y Dios ha hablado de muchas maneras, sí. Y en estos últimos tiempos, querido amigo y hermano, Dios te está hablando por su palabra. Y es su palabra la que debe alentar, guiar, darnos el norte de nuestras vidas. No hagamos otra cosa diferente a lo que la Escritura dice. Aferrémonos a esas palabras, porque Dios nos ha hablado a través de ellas. Hay profetas, hay visiones y todo lo que tú quieras, pero todo tiene que estar dentro de lo que está circunscrito por las Escrituras. Nada más. Si hay palabras o filosofías o enseñanzas fuera de eso, nosotros no lo vamos a aceptar. Es muy claro. Somos totalmente bíblicos en ese concepto. Así que Hebreos, nada, hermano, otra vez nos dispara el tema para otros conceptos maravillosos, pero nos centramos en lo que vamos a regresar al diálogo que tiene pues Jesús con sus apóstoles, ¿no? Del versículo que tenemos ahora es el siguiente, el versículo 10. Versículo 14, estamos en capítulo 14, 10. Y vamos a ir hasta el 11. Dice así: Jesús, las cosas que les digo, no las digo por mi cuenta. Mi Padre, que vive en mí, es el que hace sus
propias obras. Ella dijo, estaba en el Padre y el Padre estaba en él. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, ¿sí? Crean al menos por las obras mismas. Es que la palabra de Dios, las antiguas escrituras, lo que llamamos hoy Antiguo Testamento, iban anunciando a Jesús en todas sus formas. En la vida de Jesús, sobre la tierra, se fueron cumpliendo todas las profecías que las antiguas escrituras habían anunciado. Entonces, si no, es decir, créame que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si no, vean al menos, dice, menos por las obras que se están haciendo. Ahí se darán cuenta que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre. Unidad otra vez. Jesús hace las obras del Padre, porque el Padre que vive en él es el que hace las obras. Estas obras estaban anunciadas, Marco. Ahora en Jesús se hicieron presentes. Y estas son las señales de las cuales tantas veces hablaron y que los mismos sacerdotes y los fariseos habían ya recibido. Y estaban ellos encerrados, tú sabes, y se volvieron sus principales enemigos, atemorizados de perder su estatus, al darse cuenta que este hombre estaba cumpliendo todas las señales. Llámese las obras del Padre a través de él. Entonces, en el caso de los discípulos ahora, está diciendo, vean las obras que hago son las de mi Padre, no las hago por mi propia cuenta. Vuelve a hablar de la unidad, vuelve a hablar de lo que hay, Padre, Hijo, bueno, Espíritu Santo, en este caso se pone de manifiesto en toda la gloria de las cosas que ocurren en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, así es, Marco, esta es la afirmación, vean al menos por las obras mismas. ¿De quiénes son las obras? Del Padre. Jesús no actúa por su cuenta, hace lo que el Padre hace a través de él. Entonces, Marquito. Amén. Versículo 12 entonces. Dice así: les aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago. Hará otras todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre. Entonces, que cree en Jesús, tiene la oportunidad de hacer las obras que ha hecho Jesús o que hace Jesús. Dice que hará obras más grandes. Maravilla, Marco, ¿verdad? El que cree en Jesús también hará sus obras. ¿Qué comentario tiene respecto a esto, Marquito? En los otros evangelios, y si no me equivoco también es en Juan, Jesús afirma y dice que en su nombre echaremos fuera demonios, predicaremos el evangelio, ¿verdad? Sacaremos demonios, sanaremos a los enfermos, pero no por nosotros mismos, evidentemente, sino por el poder de Dios. Y pues estas señales seguirán a los que siguen. Y esas señales son las señales que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, son las mismas. Así que aparentemente lo que Jesús nos dice acá, y digo aparentemente porque no es tácito, ¿no? Es que las cosas que Jesús hizo, nosotros también las podríamos hacer y en mayor cantidad. ¿Sí? Mira, milagros como detener el viento, parar la tempestad. Yo he escuchado de ministerios o de personas que atestiguan que estas cosas volvieron a pasar en situaciones de emergencia en la que Dios se manifestó a través del don de la fe y se hicieron muchas cosas increíbles. Y ahora mismo se puede ver ministerios que se dedican a liberar personas de los demonios. O sea, esas cosas continúan. Estas señales seguirán a los que siguen. Así que no nos extrañe que Dios quiera utilizarnos de manera sobrenatural. Que no nos extrañe si hay alguien enfermo y tú tienes plena certidumbre de orar por esa persona porque Dios te ha puesto paz. Hermano, ve y ora. Porque estas señales te van a seguir a ti. Si has creído en Jesús, entonces las obras que Dios le encomendó a Jesús se van a replicar en tu vida.
Y de repente hay personas que necesitan ver ese poder para resueltamente venir a la fe, convertirse y seguir los caminos del Señor. Así que lo que Jesús está diciendo acá es tremendo. Esto va a pasar, dice, y lo hemos puesto en amarillo ahí, Danilo, ¿no? Porque yo voy a donde está el Padre. O sea, va a suceder. ¿Sabes por qué va a suceder, amigo? No porque tú tengas alguna cualidad o tengas eres alguien especial, alguien dotado. Es porque Jesucristo regresa a Dios. No solamente va a morir por nuestros pecados, sino que va a resucitar y va a subir a los cielos. Danilo, en el libro de Efesios también dice que Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra, es el capítulo 4, ¿verdad? ¿No? Y luego se llevó cautiva la cautividad y ascendió a los cielos. ¿Recuerdas el pasaje? ¿No? Sí, claro. Y desde allí lo llenó. Sí, lo llenó todo, dice. Y lo llenó todo, y luego continúa. Y dio dones a los hombres. ¡Ah, qué maravilloso! Es decir, el Señor nos ha dado la posibilidad de poder hacer lo mismo que Él hizo. Todos los dones. Yo creo que Jesucristo, Danilo, operaban todos los dones. Don de ciencia, don de conocimiento, don de sanidades, don de sabiduría, don de misericordia. Pero nosotros como iglesia tenemos algunos dones nada más. Por eso dice Efesios también que necesitamos unos de otros dentro de la congregación, y allí es donde el Padre se manifestará a través de Jesucristo, porque Él ya está en el cielo, a través de los dones que nos envía para poderle servir, ¿no? Para poder hacer la obra de Dios. Así que más o menos por ahí vamos. Este capítulo es uno de los capítulos que más me encanta en realidad, ¿no? O sea, no podremos acabar con esto, pero vamos a seguir, Danilo. Vamos. Seguimos, Marquito, con el capítulo 14 y vamos a entrar al versículo 13 y 14, que es el último. Ok. ¿No? Estamos en el versículo 13 y 14. Correcto. Okay. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo haré. Todo. Ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Para que por el Hijo, habla de sí mismo, te muestre la gloria del Padre, dice el versículo 13. Así que al pedir en el nombre del Señor, Él accede y Él hace, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Habla en nombre del Hijo, se ora en nombre del Hijo del Señor Jesucristo, y estamos glorificando al Padre en ese momento. Dice que Él responderá, Él hará. Versículo 14. Haré cualquier cosa en mi nombre, ustedes me pidan. Se pone pero totalmente abierto. Está dando la seguridad. Siempre está con ellos. Díganlo en mi nombre y yo haré todo lo que me pidan. Qué maravilloso, Marco. Lo veo como un padre dejando una herencia, lo veo como un padre diciendo, esto va a continuar con ustedes, yo voy a estar con ustedes, manteniendo la unidad, ¿no? Toda unidad, hablando de que Él está en el Padre, el Padre está en Él, todo lo que se haga en nombre del Hijo va a glorificar al Padre, Él va a hacer todo lo que haga en su nombre. De la manera como Jesús muestra bien su amor y los mira verdaderamente como ovejas a las que está cuidando, está diciendo con certeza, estoy con ustedes, estoy yendo, estoy con ustedes, pidan en mi nombre, yo los voy a atender, ustedes harán las mismas obras que yo si creen en mí. Todo el tiempo Jesús dándoles, cuidándoles, cerrando toda esta información para ellos antes de partir a la cruz. Maravilloso, Marquito, ¿verdad? Amén, amén. Maravilloso lo que estamos encontrando, ¿no? Es decir, aquí encontramos una última promesa del Señor, y la promesa tiene que ver con la oración, ¿verdad? Después de que yo voy, el Padre y todos esos temas, Él termina diciendo, pero yo nunca los voy a dejar. Yo me voy, y aunque yo me vaya, ustedes pueden pedir en mi nombre. Qué maravilloso, ¿no? No estamos solos, pues. Y han pasado 2000 años y Jesús ha cumplido su promesa. Siempre está con nosotros.
Amigo, hermano, tú que estás de repente lejos, tú que estás solo, de repente estás lejos de casa, de repente estás lejos de la familia, si has venido a Cristo Jesús, Él ha prometido que responderá a tus oraciones. Él estará contigo. Y nuestras oraciones, que ya es otro tema más, ¿verdad, Danilo? Cómo orar, cómo pedir y la mejor manera, pedir en su palabra, conforme a su voluntad. Todo eso tiene que ver, pero Jesús da por hecho que ellos ya lo saben. ¿Ya? Ellos ya entienden eso. Por eso dice, bajo todos esos 3 años que hemos hablado de la oración, yo les he enseñado cómo orar. Ustedes pidan en mi nombre y van a ver cómo funciona. Así que, cristiano, con toda certeza, con toda seguridad, puedes pedir en el nombre del Señor Jesús, basado en su palabra, y el Señor responderá a tus oraciones. Dios es maravillosamente bueno. Yo creo que esto es culminante en este punto, ¿verdad, Danilo? Creo, y que a continuación tenemos un esquema de resumen, algo así, ¿verdad? Sí, Marquito. Jesús atenderá que pida en su nombre. Vamos a ver este esquema. Es un esquema que es el que plantea Felipe, ¿verdad? Felipe dice, muéstranos al Padre, listo, ¿verdad? Entonces con eso le bastaba. Felipe, luego de decirlo, Jesús le responde a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo estoy en el Padre está en mí. Es lo que está diciendo. Felipe, siempre lo has visto. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? ¿No lo has conocido? Finalmente dice, yo hago las obras de mi Padre y vean por las obras que ven. También harán obras que Jesús va al Padre. Entonces, las manifestaciones de Jesús a través de las obras son las manifestaciones de Dios Padre. Y dice que vean en esas obras, Él también hará las obras a través de ellos. Ellos, en realidad, Marquito, para los que estamos en los caminos del Señor, también somos nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? El Señor nos usa como instrumentos en sus manos. Amén. Nos pide obediencia, fidelidad, creer constantemente las promesas que nos ha dado. Sí, amén, gloria a Dios. Y finalmente, oren y pidan en el nombre de Jesús. El Señor responderá. Esta es la base de la oración, porque nosotros estamos simplemente levantando la mirada y hablando cosas, pidiendo lo que queremos. Es que realmente, si tenemos la oportunidad de entender bien lo que es la oración, es un instrumento maravilloso que nos ha dejado Jesús, que ahora lo podemos hacer en nombre de Jesús, y el Padre actuará viendo a Jesús y intercediendo a Jesús por nosotros. Habrán respuestas en todo lo que hayamos pedido. Y los que amamos al Señor, vemos su palabra, conocemos la voluntad de Dios, dicen que si pedimos todo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, Él nos contesta, Él nos da. Conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra que nos ha dejado. Ahí vemos el corazón de Dios, ahí lo conocemos cada día más. Todo lo que pidamos lo hacemos en nombre del Señor Jesús. El Señor será, Marquito. Amén. Creo que este es un gran resumen en el cual podemos basarnos, y yo les ruego que tomen apuntes, porque estos temas ya no se van a volver a repetir no sé hasta cuánto tiempo, y todos estos detalles que Jesús nos da como herramientas para vivir son palabras que son eternas, son palabras importantísimas, palabras que van a ayudarnos a vivir nuestro día a día, y en estas situaciones que nos encontramos de crisis, a veces no tenemos palabra para nosotros, pero mira, hoy día estás encontrando muchas promesas para tu vida. No, tómalas y hazlas tuyas, ora sobre esta palabra y busca a Dios y confía plenamente en Él, confía en el Señor. Y así llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy, Danilo, y estamos llegando a la última lámina, que tenemos una pregunta ahí, ¿verdad? Así es. Pregunta para todos nosotros ¿es que Jesús ha preparado un lugar para ti en la eternidad? Excelente pregunta, ¿verdad, Marco?
Amén. Una excelente pregunta. Y nada, queridos hermanos, hemos llegado a la parte en la que tenemos siempre una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. Y estas preguntas tienen que ver con nuestra vida cotidiana, nuestra vida regular. Y nosotros lo que queremos siempre es saber qué hacer, ¿no? Y la pregunta que tenemos hoy día: ¿crees que Jesús tiene un lugar preparado para ti? Obviamente que te ha dejado la posibilidad para que puedas llegar a su trono, a su reino. Pues hoy día hemos aprendido que si tú crees en Él, la respuesta evidente es que sí. Definitivamente el Señor ha preparado un lugar para ti, un lugar, y no te ha abandonado, no te ha dejado, no estás solo, no estás sola en estas crisis, en estos tiempos difíciles. El Señor está contigo, el Señor está a tu lado. Sigue pidiendo, sigue rogando, sigue clamando. Básate en las promesas del Señor y confía en Él. Él dice hará. Si confiamos en Él, Él hará. Así que te dejamos esta reflexión para tu corazón y para tu vida. Ven al Señor Jesús hoy día y deja que el Señor llene tu corazón con sus promesas, con sus verdades, que son eternas, maravillosas y que quieren bendecir tu corazón. Dios es realmente bueno. Puedes confiar en el Señor el día de hoy y entregarle tu corazón y dejar que Él obre para siempre en tu vida. ¿Qué te parece si oramos por ello? Vamos a pedirle al Señor que llene tu corazón, que llene tu vida de su paz y que te traiga la salvación y a la vida eterna. Señor Jesús, en esta hora entregamos nuestros corazones a ti. Nuestras vidas, Señor, sin tus promesas, sin tu palabra, Señor, sin saber lo que podríamos hacer sin ti, Señor, en nuestras vidas son vacías. Jesús, dijeron tus apóstoles o Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y está. Pero Jesús le da respuestas maravillosas para nuestra alma y corazón. Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo hago las obras de mi Padre. Crean por las obras que ustedes ven. También nosotros haremos las obras que hizo Jesucristo. Hermano, si algún momento en tu vida no has creído en Dios, mira a las personas que han cambiado por Dios. Matrimonios restaurados, hijos que vuelven al hogar, esposos, esposas que han dejado el adulterio y han regresado al matrimonio. Hay miles, millones de testimonios de personas que han entregado sus vidas y han pasado por circunstancias complicadas y difíciles, pero finalmente Dios los cambió porque se dejaron moldear, se dejaron trabajar por el Señor. Y ellos son testimonio vivo de las obras de Dios en Jesucristo a través de sus vidas. Mira el poder de Dios, y ese poder de Dios también quiere cambiar tu vida. Yo sé, hay muchos que han abandonado la fe, hay mucha gente que empezó y nunca terminó, pero por eso mismo hay que perseverar en la fe, hay que perseverar en el llamado y en el camino que Dios tiene para con nosotros. No busque las excepciones ni las excusas. Dios es real y auténtico y poderoso, y Él quiere transformarte el día de hoy, de tal manera que si oras y pides en el nombre de Jesús, el Señor te responderá, el Señor te hablará, el Señor traerá renuevo, traerá paz a tu corazón. En esta hora, entreguémosles pues nuestras vidas al Señor Jesucristo y dejemos que Él haga su obra maravillosa e incalculable de redención y transformación de nuestras vidas. En esta hora te invito a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesucristo. Hay dos cosas que siempre motivamos a hacer para venir a Dios. Dos palabras con las que siempre terminamos estos tiempos, que son importantísimas, que son fe y arrepentimiento. Arrepiéntete pues de tus pecados y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Pon tu fe en la cruz.
Ponte debajo de la sombra de Jesucristo crucificado. Deja que la sangre chorreada caiga sobre tus pecados y las consuma, las limpie totalmente, porque ese fue el motivo por el cual Jesucristo vino a este mundo. Limpiar cada uno de nuestros pecados. Él es el sustituto por nosotros. El que nunca pecó por mí, pecador. El que nunca pecó por ti, pecador. Hoy es el día de redención, hoy día es el día de salvación. Ven pues a Jesucristo y entrégale tu corazón. ¿Y qué te parece si juntos oramos y le entregamos este tiempo, nuestras vidas y todo lo que somos a Dios? Y dejamos que Él renueve nuestro corazón y nos salve por la eternidad y para siempre. Ora conmigo de todo corazón y entrégale tu vida al Señor Jesús. Vamos pues a tener este tiempo de oración. Señor Jesús, estamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra maldad y de todo lo malo que hemos hecho siempre. Te pedimos por favor en el nombre de Jesús, nos limpies de todos nuestros pecados y maldades y hagas de nosotros nuevas criaturas. Que nos transformes y que escuches nuestra oración. Tenemos fe en tu obra en la cruz y que con eso pagaste el precio de nuestro pecado. Te entregamos nuestro corazón a ti, Señor Jesús, Padre eterno que estás en los cielos, y el Espíritu que ahora mora en nosotros para llevarnos a la vida eterna y la salvación en Jesucristo. Amén y amén.